Buenas tardes, siendo las 14 horas con 29 minutos de este día, martes 18 de marzo, se da inicio a la tercera sesión ordinaria correspondiente al mes de marzo. Doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros, Viviana Maciel, consejero Alcalá, así como al Contralor Interno Jesús Alberto Balón Rebelín, en suplencia de la Secretaria Ejecutiva María Rebeca Félix Ruiz, conforme al artículo 66 del Reglamento de Sesiones del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Contralor, por favor pase lista de asistencia para verificar que exista el quórum legal a que se refiere el artículo 22 del Reglamento de Sesiones del Pleno del ITAI-BC para celebrar esta tercera sesión ordinaria del mes de marzo. Sí, buenas tardes. Para verificar la existencia del quórum legal, procedo a pasar lista a los consejeros ciudadanos titulares por orden alfabético. Alcalá Méndez Adrián. Presente. Gómez Llanos León Enrique Alberto. Presente. Maciel López Heréndiga Viviana. Presente. Consejero ciudadano presidente, me permito informarle que se encuentran presentes los 3 consejeros ciudadanos titulares que integran el Pleno. Gracias. Contando con la presencia de los 3 consejeros ciudadanos titulares, de conformidad como lo establecen los artículos 49, fracción primera y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como sus numerales 22 y 24 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Sesiones del Pleno del ITAI-BC, se integra Pleno declarándose instalada la presente sesión por lo que los acuerdos y resoluciones que se tomen en esta tercera sesión ordinaria del mes de marzo del 2014 serán válidos y legales. Asimismo, manifiesto que durante el desarrollo de la presente sesión, cuando se refiere al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, será válido también referirnos por sus siglas ITAI-BC, como bien lo establece nuestro reglamento interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California y el reglamento de sesiones del Pleno del propio Instituto. También hago desconocimiento, consejeros ciudadanos titulares, que cuando se trate de votaciones nominales, conforme lo disponen los artículos 47 y 49 del reglamento de sesiones del Pleno del ITAI-BC, se seguirá el procedimiento que a su vez dispone el artículo 50. Bien, Contralor, por favor de lectura al orden del día propuesto para celebrar esta sesión ordinaria. Me voy a permitir dar lectura a la propuesta del orden del día para celebrar esta tercera sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del ITAI-BC. Punto número 4. Lectura y aprobación en su caso del orden del día bajo los siguientes temas a tratar. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la segunda sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 12 de marzo de 2014. 4.1.1. Dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.2. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 7 al 13 de marzo de 2014. 4.2.1. Dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.3. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/82/2013 presentado en contra del 20º Ayuntamiento de Ensenada. Punto número 5. Asuntos generales. Punto número 6. Fecha y hora para sesión de la próxima sesión. Van a celebrar la próxima sesión. Punto número 7. Clausura de la sesión. Muchas gracias. Bien, se somete a su consideración, compañeros consejeros, el orden del día propuesto para que, si así lo solicitan, la desincorporación de algún tema de los considerados en la propuesta del orden del día, o bien en los términos de lo establecido por el artículo 26 del reglamento de sesiones del Pleno del ITAI-BC, sean incorporados al mismo en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o que sean de obvia resolución. Consejeros, por favor, se van a solicitar si desean hacer alguna intervención en esta parte. Maciel López, sin comentarios. Alcalá Méndez, sin comentarios, presidente. Muchas gracias. Bueno, en vista de que no hay comentarios al tenor, yo le solicito sea tan amable en someter en votación económica la propuesta del orden del día que acuerda la lectura.
Nada más haciendo la aclaración que estaríamos sometiendo también a consideración de este pleno la dispensa de la lectura de los documentos remitidos para el desahogo de los puntos 4.1 y 4.2 del orden del día. Gracias. Consejeros, por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-PC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día y la dispensa de la lectura de los documentos remitidos para el desahogo de los puntos del orden del día 4.1 y 4.2, sometida a su consideración en votación económica, solicitando se sirvan levantar su mano en primer lugar quienes estén a favor de la primera propuesta, enseguida a favor de levantar su mano quienes están a favor de la dispensa de lectura de los documentos indicados. Consejero presidente, le informo a usted que existen 3 votos a favor de la propuesta del orden del día. Muchas gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad la propuesta del orden del día para desahogar esta tercera sesión ordinaria. Bien, Contralor, le solicito de lectura al punto del orden del día. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la segunda sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del ITAI-PC, celebrada el día 12 de marzo de 2014. Gracias. Toda vez que fue dispensada la lectura del acta de referencia por revisión anticipada, si algún consejero tiene algún comentario respecto a su contenido, adelante, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Maciel López, sin comentarios. Alcalá Méndez, sin comentarios, presidente. Bien, no habiendo comentarios, le solicito, Contralor, someter en votación económica el acta de la sesión referida. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-PC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la aprobación del acta de acuerdos de la segunda sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del ITAI-PC, celebrada el día 12 de marzo de 2014, sometida a su consideración en votación económica, solicitando se sirvan levantar su mano en primer lugar quienes estén a favor. Consejero presidente, le informa usted que existen 3 votos a favor del acta referida. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acta de acuerdo de la segunda sesión ordinaria del mes de marzo. Esta fue celebrada el día 12 de marzo del 2014, por lo que se le instruye al Contralor se haga pública en el portal de obligaciones de este instituto. Bien, si no hay mayores comentarios, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.3. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-82-2013 presentado en contra del 20º Ayuntamiento de Ensenada. Muchas gracias, Contralor. Para el desahogo de este punto, le voy a conceder el uso de la voz para que ponga el proyecto, haciendo nada más hincapié en que ya el proyecto completo se nos fue remitido a cada uno de los consejeros para su estudio, por lo cual únicamente, si ustedes están de acuerdo, que lea cuál fue la solicitud y la respuesta que da el sujeto obligado de esa solicitud para efecto de que nos pasemos a lo que es la propuesta de la resolución. Bien. Número de expediente RR-82-2013 contra el sujeto obligado, 20º Ayuntamiento de Ensenada. La solicitud fue, punto número 1, monto total exacto de subsemún recibido y ejercido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 y 2012. Punto número 2, desglose de los productos y o servicios comprados y el nombre de vendedores de cada producto y o servicio. Punto número 3, listado de proveedores a los que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal compró productos y o servicios en 2011 y 2012 con recursos de subsemún y el total de los que recibió cada empresa. La respuesta a la solicitud por parte del sujeto obligado fue, con referencia al punto número 1, el monto exacto del subsemún 2011 y 2012 corresponde a la cantidad de 98.327.006 pesos con 11 centavos. Se adjunta parte del anexo técnico de adhesión para el otorgamiento del subsemún 2011 y 2012, donde tiene la leyenda: el presente documento se encuentra clasificado como reservado de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se anexan copias.
Se hace mención que los puntos 2 y 3, donde se solicita el desglose de los productos y el listado de los proveedores, no es información que se maneja dentro de la administración de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ya que la función que nosotros desempeñamos con respecto al Fondo Federal y Municipal es solo de solicitante y no somos responsables de la compra ni la búsqueda de proveedores. Es por eso que dicha información nos va a ser imposible proporcionárselas, a lo que se recomienda se solicite esta información al área de recursos materiales, ya que este departamento se encarga de la compra y contratación de materiales y servicios. El sentido de la resolución: primero, de conformidad con lo expuesto en los considerandos cuarto, quinto, sexto y octavo, con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, este órgano garante revoca la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que se dé acceso y entregue a la parte recurrente en la vía seleccionada en su solicitud original la información a que se refiere la solicitud de acceso a la información pública en los términos expuestos en el considerando sexto. Y segundo, en términos del considerando séptimo de la presente resolución, resulta procedente dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado con copia del expediente en el que se actúa para que, de contar con los elementos necesarios, dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y, en su caso, informe a este órgano garante sobre el mismo. Gracias, Contralor. Compañeros consejeros, queda a su consideración el proyecto de resolución que nos va a exponer el Contralor. Si ustedes desean hacer uso de la voz, cuentan hasta 5 minutos para ello. Bueno, Un servidor también al final. Bueno, por orden solicitado, consejera, tienes el uso de la voz. Gracias, presidente, consejeros. Bueno, quisiera dividir mi participación en un primer momento, referirme al punto primero de la solicitud, que se refiere al monto total exacto de Subsemún recibido y ejercido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011 y 2012, donde el sujeto obligado clasifica la información como reservada. Como ya quedó establecido en otros proyectos, comentar nuevamente que la información no se reserva oficiosamente, sino que se encuentra supeditada a la existencia de un acuerdo de reserva. Esto es, no es suficiente para estimar una información como reservada el solo hecho de que el documento contenga una leyenda que lo clasifica como tal. Si bien es cierto, el sujeto obligado emitió una respuesta señalando el monto total exacto de Subsemún 2011 y 2012, no satisface el derecho de acceso a la información de la recurrente, ya que por una parte no especifica si se refiere al monto asignado o ejercido, además de no informar por cada uno de los años el monto que la recurrente solicita. Finalmente, en este tema, pues definitivamente no solo es una información pública, sino de oficio. Esto lo señala el artículo 17 en su fracción quinta, donde cito: los ingresos por concepto de participaciones federales y estatales, así como la recaudación fiscal que se integre a la hacienda pública, debe ser pública de oficio. Es evidente que la información requerida se trata de información pública de oficio que se debe publicar en el portal del sujeto obligado y a favor del proyecto de revocar la respuesta del sujeto obligado en la parte primera de la solicitud. ¿Es cuánto? Gracias, consejera. Consejero, tiene el uso de la voz. Gracias. Una precisión nada más antes de dar inicio, si me permite, presidente, sí, con relación al comentario de la consejera. Es únicamente, ¿vamos a abordar punto por punto de las 3 solicitudes o vamos a abordar todo el estudio? Es que como que no entendí. Sí, la abordé yo, decía que mi participación la dividiría en 2 momentos. Me he expresado referente al primer punto de la solicitud. Sin embargo, bueno, tienes razón, si me expreso por toda la solicitud, continúo entonces con mi exposición. Sería... No, como sea, nada más para yo también ir para hacer el proyecto coherente, ir también refiriéndome punto por punto, como
ahora sí que el presidente Pero lo exponga. adicional a lo expuesto en el... ¿Tú propones algún cambio en la resolución? ¿O estás de No. acuerdo, nada más te estás fundamentando? ¿No? Así es, así es. No, pues como tú lo deseas expresar. Pues nada más para abrir un debate ¿Por orden? ¿no? Si va a ser por partes, nada más para tener en orden, o sea, Correcto. también ser coherente con esa parte, o si no vamos a referir más adelante. De manera general, por los 3 puntos, la solicitud contiene 3 puntos, Sí. básicos, Ajá. ¿no? Tú Yo me eres expreso el así, que como conduce el dice. debate, Sí, presidente. Adelante. Entonces, primero sobre el punto 1. Ok, ese fue lo que me fue en punto 1. sí. Ok. Gracias. Bueno, con relación precisamente al punto número 1 de la solicitud de acceso a información, nos establece, para efectos de claridad, la entonces solicitante o recurrente, monto total exacto de subsemún recibido y ejercido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011 y del 2012. Bueno, en este orden de ideas, en lo particular, yo comparto en lo general el argumento incluso que cita la consejera, ¿no? Relativo al tema de que hay una vulneración al derecho de acceso a la información. Y lo digo por 2 puntos a saber. El primero es que la respuesta que da el sujeto obligado no es congruente ni tampoco es exhaustiva, porque refiere que con relación al punto número 1, el monto total exacto del subsemún 2011 y 2012 corresponde a una cantidad superior a los 98 millones de pesos. Cuando pierde de vista el solicitante, la autoridad, en este caso el ente público obligado y recurrido, que se le pidió de una u otra manera desglosado, ¿no? Monto recibido y ejercido. Cuando él en esta parte dice, por el 2011 y por el 2012 corresponde a una cantidad superior a 98 millones de pesos, su respuesta es ilegal porque no es acorde a lo peticionado, ¿sí? La solicitante pidió desglosado por ejercicio fiscal y luego pidió desglosado por recibido y ejercido. En esta primera parte, cuando lo junta o lo agrega para dar una cantidad total, hay una vulneración al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, tal y como lo pidió. Lo conducente hubiera sido que en cumplimiento al derecho de acceso a la información pública determinar un monto por el 2011 y por el 2012 en cuanto a lo recibido, ¿sí? Por otra parte, suponiendo, dice el propio sujeto obligado, ¿sí? Acompaña para tal efecto, dice lo siguiente: se adjunta parte del anexo técnico de adhesión para el otorgamiento del subsemún 2011 y 2012, donde tiene una leyenda. Bueno, en esta parte no tenemos la certeza y por lo tanto también hay otra vulneración al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, porque no le da con certeza los convenios de adhesión, solamente le remite parte de los anexos, cuando en alcance al derecho de acceso a la información pública para satisfacerlo debe haberle remitido los convenios íntegros 2011 y 2012, donde constara efectivamente, para tener un principio de certeza jurídica, cuál es el monto que se le iba a otorgar por parte del subsidio, ¿sí? Entonces, aquí yo soy de la idea de que se debió haber anexado no solamente parte del anexo, valga la redundancia, sino que le debe haber remitido el convenio de adhesión y el anexo. ¿Para qué? Para acreditar su dicho, ¿sí? Aquí hay otra segunda vulneración al ejercicio del derecho a acceso a la información pública. Sin embargo, yo sí quiero poner el tema, no comparto la idea de revocar la respuesta del sujeto obligado, porque hay un principio, para mí hay un principio de respuesta, cuando dice 98 millones de pesos, ¿sí? No sabemos si fue por el 2011 o por el 2012, ¿sí? O si fue nada más por cuánto fue por el 2011, cuánto por el 2012. Pudo haber sido que hubiera sido nada más por el 2011 o por el 2012, 98 millones. Pero sin embargo hay un principio de respuesta. Por eso yo considero que, en mi opinión, para mí la respuesta debe ser modificar en esta parte, ¿sí? Porque, repito, hay un principio de respuesta por parte del sujeto obligado. Bien, por la otra situación, comparto el criterio de la consejera, el criterio que expone la consejera, que la información no solamente se reserva
por reservar, eso es definitivo. Hay una... Cuando el sujeto obligado, y no solamente el sujeto obligado, sino cualquier sujeto obligado, dice la información es reservada, hay una violación al principio de reserva, al procedimiento de reserva del acceso a la información. La ley establece cuáles son los procedimientos, cuál es el procedimiento detallado para reservar una información, debe estar fundado, motivado, encuadrar perfectamente en alguno de los supuestos que establece la propia ley de transparencia, ¿sí? A realizar la prueba del daño, en donde la famosa prueba del daño que conocemos nosotros es cuál es el daño que se causaría y también que el daño que se va a causar de revelar esa información es mayor al interés público por conocer. Entonces, esa prueba del daño debe ser fundada, motivada y constar por escrito, y aparte de eso, de una u otra manera, digamos, turnar al Comité Técnico de Transparencia es una buena práctica, para que, aunque nuestra ley no lo dice, la práctica nacional. ¿Por qué? Porque el Comité Técnico es un cuerpo normativo del propio sujeto obligado, por lo tanto también se vulnera el principio de reserva el procedimiento para clasificar la información. Por lo tanto, al no haber reserva de la información, ¿sí?, se destruye, digamos, el argumento de que existe una información reservada. Principio, no hay acuerdo de reserva, se viola el procedimiento para la reserva de la acceso a la información, y en un segundo momento el proyecto propone, con lo cual comparto, es analizar el interés público de la información, ¿sí? Estamos viendo que los montos ejercidos son en un principio de rendición de cuentas básicos, saber cómo se ejerció ese recurso, aun cuando esa información o ese recurso público haya sido o sea proveniente de la federación, ¿sí? Pero el sujeto obligado, lo vemos más adelante, tiene la información por ser poseedor de la información, y en términos de la ley de transparencia del Estado, es sujeto obligado no solamente quien genera la información, sino quien posee. Por lo tanto, aunque los recursos sean federales, ¿sí?, el sujeto obligado, en este caso el Ayuntamiento de Ensenada, tiene que tener la información como poseedor, porque al final de cuentas, en las reglas de operación del propio Subsemún, tiene que acreditar en qué invirtió, y posteriormente se forma parte de la cuenta pública del Estado, del Ayuntamiento, y también de la cuenta pública que es analizada por la Auditoría Superior de la Federación. Por lo tanto, debe haber evidencia en el sujeto obligado, y esa evidencia debe ser a todas luces públicas. Por lo tanto, en mi concepto, únicamente para finalizar a este pleno, es modificar la respuesta del sujeto obligado y revocar esta parte, es decir, la parte de la clasificación, ¿sí?, porque hay una vulneración al procedimiento de reserva de la información. Es cuanto, me reservo por los puntos 2 y 3 de la solicitud de acceso a la información. Gracias, presidente. Gracias. Consejera, no sé si quieres, respecto a las afirmaciones, comentarios, posicionamiento o criterios que tiene el consejero, alguna intervención. Pues yo en un particular punto de vista, respecto al punto 1, donde habla precisamente de que el monto, si bien es cierto, manifiesta el sujeto obligado en su respuesta, dice que el monto total exacto de su 2011-2012 corresponde a la cantidad de 98.327,6 pesos. Dice, se adjunta parte del anexo técnico de adhesión para otorgamiento del Subsemún. Dice, y 2012, donde tiene la leyenda, el presente documento se encuentra clasificado como reservado de conformidad con la Ley Federal de Transparencia de Información Pública Gubernamental. Bueno, si bien es cierto, menciona una cantidad, sin embargo no dice en ningún punto el sujeto obligado cómo es lo que, como es la pregunta en este punto, dice monto exacto de Subsemún recibido y ejercido. Entonces no sabemos cuál es la información, y te remite a que la información está clasificada como reservada. Yo en lo personal sí voy con el proyecto de que se revoque la respuesta del sujeto obligado, y bueno, sería básicamente por estos puntos donde yo considero que sí, si bien es cierto se menciona una cantidad, pero no está manifestando en ninguno de los puntos, se desprende si es el monto de lo recibido y ejercido o a qué se refiere, ¿no? Y te remite al punto donde manifiesta que es información clasificada como reservada. Entonces, en ese tenor, yo creo que hay que revocar la respuesta para que se entregue la información, se dé acceso a la información en los términos que está propuesto en la propia resolución, que es precisamente para efecto de que dé acceso y entregue a la parte recurrente
en la vía seleccionada en su solicitud original la información a que se refiere la solicitud de acceso a la información pública. Desde mi punto de vista, no sé si quieras adicionar algo. Gracias, presidente. En una nueva reflexión en este proyecto justamente existe un principio de respuesta por parte, creo yo, del sujeto obligado, como lo expuso aquí el consejero Alcalá. Voy con el proyecto de modificar la respuesta y revocar la clasificación de la información como reservada. Entonces sería textualmente la propuesta, consejero, para que tome nota, Contralor. Nos digo, están aquí a debate dos temas, ¿no? Precisamente creemos que partimos de la base, creo que hay un consenso de que la respuesta es inadecuada, ¿no? Carece de fundamentación, de motivación, hay una violación al derecho de acceso a la información pública de la parte recurrente. Aquí el tema está en que si hay una modificación a la respuesta del sujeto obligado, hay una revocación. Lo particular yo me pronuncié porque hay una modificación, porque partimos de la base de que existe un principio, es decir, el sujeto obligado no fue contumaz, es decir, no se abstuvo de la respuesta, aunque esté mal la respuesta, bajo mi óptica, hay un principio de querer, digamos, satisfacer el ejercicio del derecho a acceso a la información pública, que de manera ilegal, infundada, inmotivada, concentra y no tenemos argumentos ni elementos de prueba en el expediente para acreditar que sean los 98 millones de pesos, ¿sí? Bajo el principio, digamos, bajo el principio de las autoridades, de que rigen las actuaciones de las autoridades, suponiendo sin conceder, hay un momento de respuesta por parte del sujeto, de parte del sujeto obligado. Por lo tanto, yo comparto mi idea, pero yo les expongo en la mesa de modificar la respuesta por lo que hace la parte, porque, como lo dije, se violenta el procedimiento de acceso a la información pública. Se violenta, por otra parte, el procedimiento de confirmación de la respuesta, de la confirmación. Se violenta el procedimiento de reserva de la información pública, ¿no? Carece de fundamentación y motivación, es incongruente, no atiende a lo peticionado, no es exhaustiva y demás, pero sobre la base de que hay un principio de respuesta. Y esto, bueno, pues sabemos que no es nada, digamos, novedoso. Si se puede confirmar o revocar, modificar y confirmar, modificar y revocar, como en el caso que nos ocupa, que si bien es cierto es confuso, la teoría, pero el derecho procesal no lo impide, ¿no? Aunque sea una solicitud de acceso a información única, el sujeto obligado, digamos, dio pie a que la solicitud de acceso a información con su respuesta se bifurcara en dos temas, ¿no? ¿Por qué? Porque una parte dice el monto y otra parte reserva la información, suponemos que es lo ejercido. Por lo tanto, y en un momento dado, para dar certeza, digamos, al proyecto, lo que yo propondría es modificar toda la respuesta del sujeto obligado en un análisis, ¿sí? Aquí en el propio proyecto, de establecer que en ninguna manera puede hablarse de una información reservada, exactamente, pero digamos modificando toda la respuesta del sujeto obligado, porque revocar sería tanto como dejar sin efecto estos 98 millones de pesos o esta respuesta que ¿ven? Entonces, mi propuesta sería modificar y revocar o modificar toda la respuesta, ¿sí? Obviamente en un análisis, y por qué decir que no hay violación perdón, que sí hay violación al procedimiento de reserva de la información. No sé si me explico. O sea, son dos propuestas: modificar y revocar, o modificar para, digamos, dar certeza a lo que establece, al alineamiento o al resolutivo que vamos a emitir, sobre el que se va a pronunciar este pleno. Pero, muy bien, entonces, nada más para que dejarlo claro, para que lo pueda someter en votación, el proyecto... No, pero todavía no, pero moción. Falta el punto número 2 y 3, ¿no? Ajá, sí. Así dijimos que vamos a... Sí, pero para que tome nota del punto 1, ¿cómo quedaría tu propuesta? Ah, ok. Modificar la respuesta. Para que entregue la información. Pero modificar y revocar o modificar en general. Tiene que modificar, que aquí precisamente atendiendo a la fracción segunda,
del artículo 84 de las resoluciones del órgano garante podrán, que dice, confirmar, revocar o modificar la resolución del sujeto obligado. Son 3. Así es. Entonces sería revocar para el sentido de que dé, modificar para el efecto de que dé otra nueva respuesta y que la dé correctamente la información, revocando la respuesta. No, modificando la respuesta. Modificando, pues, revocando la información. No. Bueno, entonces sería en el primer punto, se modifica la respuesta de que da sujeto obligado. Voy a 2 minutos brevemente. Mi propuesta es modificar la respuesta para que de manera exhaustiva, congruente, fundada y motivada atienda y diga cuál fue el monto total exacto del subsegún recibido y ejercido en un ejercicio y en otro ejercicio. Y en cuanto a la reserva, revocar en un análisis de interés público, revocar la respuesta porque se violenta el procedimiento para la clasificación de la información, y además en un análisis estamos hablando de recursos ejercidos, ¿sí? O en su caso modificar toda la respuesta del punto número 1. No sé por cuál me vamos a pronunciar. Pues sí, tendría que revocar el acuerdo de reserva. No es que no hay acuerdo de reserva, no sabemos si hay acuerdo de reserva, entonces hay una violación. Por ejemplo, la clasificación. Es que hay una violación, es lo que yo expongo es de que hay una violación al procedimiento de acceso a la información pública, digamos como lo dijo la consejera, ¿no? O sea, no se reserva nada más la información por reservar, es una violación al procedimiento de reserva de la información. Tiene que ser un acuerdo fundado, motivado, ¿no? En donde... Sí, no es oficioso. Exactamente. Es oficioso, entonces tendría que hacer el acuerdo de reserva. Entonces, sería modificar la respuesta. Toda la respuesta. Sí, en ese sentido. Bien, entonces continuamos con el siguiente punto, es el 2 y el 3. ¿Quieres hacer alguna posición al respecto, consejera? Sí, únicamente comentar, bueno, pues en el punto 2 y 3 de la solicitud que hace la parte recurrente, bueno, pues es lamentable la actuación del sujeto obligado, pues se limitó en señalar que no era su función y por lo tanto sería imposible proporcionarla, y que podía solicitarla al área de recursos materiales. También comentar que aun cuando la parte recurrente no se manifestó respecto a la respuesta otorgada a la solicitud de acceso a la información pública, este órgano garante advirtió que la respuesta emitida por el sujeto obligado carece de la debida fundamentación y motivación, por lo que este instituto, evitando dejar en estado de indefensión a la parte recurrente, se suple la deficiencia de la queja haciendo valer este principio. Quisiera señalar lo que la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública del Estado señala, establece como obligación de las unidades de transparencia recibir, tramitar y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública, especificando en su artículo 62 que una vez admitida la solicitud, esta se remitirá al titular con el objeto de que la localice y remita la información en el formato en el que se encuentra disponible. Pero posteriormente se hace todo un análisis respecto de las reglas de operación del propio SUSEMUN, del destino de los gastos, de las obligaciones de los beneficiarios. Bien, en este análisis, bueno, el SUSEMUN quisiera comentar que tiene por objeto no solo mejorar la infraestructura de las instituciones policiales, sino de desarrollar y aplicar políticas públicas para la prevención social del delito con participación ciudadana, y así como profesionalizar a los cuerpos de seguridad pública y equiparlos. En ese orden de idea, la información solicitada por la hoy parte recurrente se refiere al desglose de productos y servicios comprados, más no a la descripción de cada uno de ellos, información que podría clasificarse como reservada. Sin embargo, en el caso concreto, dar a conocer la información de referencia no pone en peligro la seguridad del Estado, ya que únicamente refiere al desglose
de productos y servicios adquiridos, información pública y que no se refiere estrictamente a información relativa al estado de fuerza o a la capacidad operativa de los componentes de las corporaciones policiales del ayuntamiento. Es cuanto. Gracias, consejero. Consejero. Gracias, presidente. Como dijeron en la mañana, la tecnología nunca es fiel, ¿verdad? No, hay No pasa problemas. aquí con mi computadora, pero bueno. Sí, no tengo. Tenían mis anotaciones en el proyecto Claro. de resolución. Únicamente dejar precisado que en 2 sesiones anteriores, si mal no recuerdo, no traigo el dato exacto porque lo tengo aquí establecido. Sí. Dos sesiones, este proyecto, en alcance a las nuevas disposiciones que establece el artículo 1 de la Carta Magna, que establece un control difuso de la aplicación de los derechos humanos en lo que más beneficie pues al ciudadano o a la persona, más bien dicho, corrijo, y en alcance también a la reciente jurisprudencia pronunciada por nuestro pleno de nuestro máximo tribunal del país, donde establece precisamente el control difuso de la constitucionalidad en tema de derechos humanos, y en donde de manera muy puntual, precisa y establece cuál es el orden jerárquico del sistema jurídico nacional. Establece en un primer momento que está la Constitución, en segundo momento los tratados internacionales y convenios, pero los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y también le da una importancia, una relevancia muy importante a la jurisprudencia que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, en un tercer momento vendrán las leyes generales que emanan del propio Pacto Federal, para dar lugar después a las leyes reglamentarias, a las leyes estatales y a las demás disposiciones. En ese sentido es que este pleno se pronunció por analizar al alcance de lo que establece el artículo 217 de la Ley de Amparo vigente, aplicando la jurisprudencia que reza bajo el rubro suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo, sus alcances a raíz de las reformas constitucionales en el 10 de junio del 2011, en donde en términos generales se establece que cualquier autoridad tiene que en materia de amparo, y por lo tanto también siendo extensivo el artículo 217 a cualquier autoridad que dilucide alguna controversia. En este caso, si bien es cierto, somos una autoridad formalmente administrativa pero materialmente jurisdiccional, tenemos que resolver con una tendencia interpretativa más favorable al derecho humano, como lo dice la propia jurisprudencia, siempre y cuando se advierta con flagrado y con una imposición constitucional el proceder a la restauración y protección en el futuro, cuando existan claras evidencias o violaciones a los principios o derechos fundamentales del quejoso. En este caso, como bien lo comentaba la consejera en su intervención, cuando refiere el sujeto obligado, el punto número 2 y el punto número 3, que no es de su competencia porque no es el área encargada, comparto lo lamentable de esta respuesta. Sin embargo, al estar establecido en el artículo 6 como sujeto obligado los ayuntamientos del Estado, no es factible, jurídicamente hablando, que una dependencia o entidad de la administración pública municipal pretenda declarar incompetencia turnándola a otra entidad del propio ente administrativo, ¿sí? En este caso el ayuntamiento. Por lo tanto, aquí para nosotros advertimos en aquella ocasión una violación flagrante al derecho de acceso al derecho fundamental de acceso a la información pública. Por lo tanto, aun cuando no haya existido, digamos, agravio con relación a las respuestas número 2 y 3, es evidente por parte de este pleno que hay una violación al derecho de acceso a la información pública. Y bueno, en aplicación a ello es de que se realiza el estudio de la suplencia de la deficiencia de la queja, en este caso del agravio. Y comparto la opinión únicamente en el sentido de que el desglose de los productos y servicios comprados y el número de los vendedores de cada producto es una información pública, siempre y cuando no se relacione el número de productos comprados o adquiridos, ¿sí?, que tengan relación con el armamento, como lo dice el propio proyecto. El propio proyecto es un análisis exhaustivo de qué es lo que se puede adquirir a través del Fondo Subsemur,
habla de un apartado, un catálogo muy amplio de lo que se debe entender por armamento, una clasificación. Lo que estaríamos aquí ordenando, lo que propone el proyecto es únicamente el desglose del producto adquirido de manera general y el monto, no el número específico o detallado de cuántas armas de las que vienen en ese catálogo se están adquiriendo. ¿Por qué? Porque de otra manera estaríamos revelando un estado de fuerza que pudiéramos poner, digamos, en situación comprometedora a la propia demarcación de Ensenada. Lo único es, de manera general, en lo que propone el proyecto, cuánto es lo que de ese presupuesto del Subsemun 2011-2012, cuánto fue para productos y servicios comprados o adquiridos con este fondo de una manera general, sin vincular la cantidad con el tipo, o sea, la cantidad pagada, ¿sí? o qué porcentaje se destinó de toda la bolsa, digamos, del Subsemun a cierto tipo de armamento, pero sin detallar o enlistar cuánto fue el armamento que se compró. Y por el otro lado, la lista de proveedores que la Secretaría de Salud Pública compró, bueno, es una información pública de oficio, y aparte el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública también establece bases para los proveedores, y finalmente es una información pública y no se puede, digamos, reservar, y que el Ayuntamiento de Ensenada debe de tener por ser poseedor de la información, no como generador de la misma. ¿Sí? Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, consejeros, a ambos. Nada más adicional a lo que ustedes han expuesto, con lo cual comparto y estoy de acuerdo. Nada más recalcar que la información solicitada por la parte recurrente se refiere únicamente al desglose de productos y servicios comprados, más no a la descripción de cada uno de ellos, como bien lo acaban de precisar ustedes, información que podría, según sus aspectos, clasificarse como reservada. Sin embargo, en este caso concreto, esta información se da a conocer, la información de referencia, dejarse a conocer esta información no pone en peligro la seguridad del Estado, ya que únicamente se refiere al desglose de los productos y servicios adquiridos. Bien, pues por mi parte sería todo, únicamente solicitarme a favor, además de que esa información, como dicen, pública de oficio, en razón a ello que mayor razón debe ser entregado al hoy recurrente. No sé si hay algún otro comentario adicional, si no, nada, únicamente para precisar y antes de solicitarle al Contralor someter en votación nominal, sería en lo que respecta al punto 1, la propuesta es se modifique la respuesta, y en los puntos 2 y 3 se revoca la respuesta. ¿Estamos en lo correcto? Es correcto. En lo que gusta tomar nota, Contralor, en el punto 1 es se modifique la respuesta, y en el punto 2 y 3 de la solicitud se revoca la respuesta. Entonces, en tal virtud le solicito, Contralor, someter en votación nominal el proyecto de resolución que ha sido discutido y el cual se propone en sentido en el punto 1 como modificando la respuesta, en los puntos 2 y 3 revocando la respuesta. ¿Y la lista? Y el mismo también dando vista en los términos que ya también lo planteó en la resolución, eso ya no lo había dado a conocer, pero es dar vista al órgano de control del sujeto obligado con copia del expediente que se efectúa para que, de contar con los elementos necesarios, de inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y en su caso informe a este órgano garante sobre el mismo. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAIP-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/82/2013 presentado en contra del 20º Ayuntamiento de Ensenada, sometido a su consideración en votación nominal, cuyo sentido es la modificación de la respuesta del sujeto obligado en su punto número 1 y la revocación de la respuesta del sujeto obligado en los puntos 2 y 3, así como dar vista al órgano de control del sujeto obligado por el presente expediente. Consejero presidente, iniciando por el lado derecho, a los consejeros les pedimos su votación, por favor. Gracias. Maciel López, a favor de modificar la respuesta del punto primero y revocar la respuesta del punto 2 y 3 del proyecto expuesto.
Alcalá Méndez, a favor de la modificación de la respuesta del sujeto obligado, por lo que es el punto número 1, como lo expuso la consejera, y la revocación de la respuesta a los puntos número 2 y 3 de la solicitud de acceso, y también a favor de dar vista al titular de la unidad, de la Contraloría Interna del sujeto obligado. Gracias. Consejero presidente, le informo a usted que existen 2 votos solicitando se sirva a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor de modificar la respuesta del punto número 1 y así como revocar la respuesta que da el sujeto obligado, los puntos 2 y 3 de la solicitud de información, asimismo de acuerdo a favor con la vista que se da al órgano de control. Sí. Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el quórum final, existen 3 votos a favor de aprobar la modificación a la respuesta que se da en el punto número 1 por el sujeto obligado y la revocación en los numerales 2 y 3 de la misma respuesta que otorga el sujeto obligado, así como dar vista al órgano de control del sujeto obligado. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución en los términos que ha sido precisado, por lo cual se le instruye al Contralor para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga de conocimiento de las partes en el mismo interviniendo. Si no hay mayores comentarios, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día son asuntos generales, haciendo constar que no fue enlistado punto a desahogar en el presente punto del orden del día. Gracias, Contralor. Bueno, si no hay puntos que desahogar, y antes de pasar al siguiente punto, le solicito dar a conocer a este pleno los acuerdos a los cuales se ha llegado. Sí, en el punto, la aprobación en el proyecto de resolución del recurso de revisión RR-82-2013 en contra del 20º Ayuntamiento de Ensenada, en donde se acuerda modificar la respuesta en el punto número 1 de la solicitud de información y la revocación de las respuestas del punto número 2 y 3 otorgadas por el sujeto obligado. Asimismo, se acuerda dar vista al órgano de control del sujeto obligado del presidente expediente. Gracias, Contralor. Le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Gracias. Para celebrar la siguiente sesión ordinaria del Pleno de TIBC, se establece el día martes 25 de marzo de 2014 en el lugar y hora que se indique, se defina en la convocatoria conforme a lo que establece el artículo 17 del reglamento de sesiones del Pleno de este instituto. Y siendo las 15 horas con 17 minutos de este día martes 18 de marzo del 2014, se clausura esta tercera sesión ordinaria del Pleno del ITAIBC. Por su atención, muchas gracias. Gracias.